Antes de empezar, es importante saber de dónde llegó Aegon I Targaryen. Como muchos ya sabemos, los Targaryen llegaron a Poniente desde Valyria. Si gustas saber más sobre qué fue la potencia de Valyria, te recomiendo ver mi video del feudo franco de Valyria en el canal. En fin, esta familia de señores dragón llegaron a Poniente 12 años antes de la maldición de Valyria. Fue Aenar Targaryen quien tomó esta decisión gracias a su hija Daenys la Soñador, quien profetizó la catástrofe. Aenar vendió sus propiedades y decidió mudarse con su familia, bienes, esclavos, aliados y 5 dragones a Rocadragón, la fortaleza más al oeste que el feudo franco valirio tenía. Fue gracias a esto que el resto de Valyria vio la huida de los Targaryen y a quienes lo siguieron como un acto de debilidad. Pero este acto fue lo que salvó a esta familia de señores dragón de dicha maldición, siendo, al final de todo, los únicos señores dragón que sobrevivieron. A los Targaryen le acompañaron las familias Velaryon y Celtigar, aunque estos no eran señores dragón a pesar de venir de Valyria. Durante casi un siglo, desde la maldición de Valyria, los Targaryen no ponían mucha atención a Poniente, sino más bien seguían interesados en el este, en el continente de Essos. Pasaron 7 generaciones de los señores Targaryen en Rocadragón, hasta que nació Aegon Targaryen, el Aegon que conocemos como Aegon el Conquistador, hijo de Aerion Targaryen y Belaena Velaryon. Aegon tenía 2 hermanas legítimas, Visenya, la mayor, y Rhaenys, la menor. También se dice que tenía un hermano bastardo llamado Orys Baratheon. La costumbre de casarse entre hermanos está muy arraigada a la cultura de los Targaryen desde hace muchos años, con el fin de mantener la pureza de sangre valiria, por lo que cuando Aegon creció, tomó por esposa no a una, sino a las 2 hermanas. Se cree que con Visenya se casó por deber, ya que era la mayor, mientras que con Rhaenys se casó por deseo y amor. Aegon y sus hermanas ya habían mostrado sus condiciones de señor dragón antes de casarse. De los 5 dragones que llegaron hace casi un siglo a Poniente, solo seguía vivo uno, Valerion, el cual fue reclamado por Aegon, mientras que de 2 huevos nacieron Meraxes y Vhagar. Meraxes fue dragón de Rhaenys y Vhagar de Visenya. Aquí arriba te dejo el link de un video en el canal donde hablamos del árbol genealógico de los dragones de esta familia. Muchos creen que Aegon nunca pisó Poniente antes de la conquista, pero eso es falso. Se sabe que Aegon debió conocer Poniente años antes, ya que se mandó tallar una mesa, conocida como la Mesa Pintada, en donde se muestra un mapa de los 7 reinos. Estaba todo, los ríos, los bosques, los castillos, las ciudades, etc. No faltaba nada, por lo que es evidente que el interés de Aegon por Poniente ya había surgido desde antes de la conquista. También hay referencias fidedignas de que Aegon y su hermana Visenya llegaron a visitar la ciudadela de Antigua y estuvieron en el Rejo como invitados de Lord Redwyne, y es posible que también visitasen Lannisport. Antes de la famosa conquista, Poniente estaba dividido en 7 reinos. En el norte reinaban los Stark, en el sur, en Dorne, estaban los príncipes Martell, en el oeste se regía en nombre de los Lannister, el dominio por los Gardener, el valle, los dedos y las montañas pertenecían a los Arryn, y había otros 2 reinos que prácticamente eran un dolor de cabeza, los reinos de Harrenhal o Harren el Negro y el de Argilac Durrandon, el Arrogante. En las tierras de los ríos gobernaba la casa Hor. Harren era el rey de las islas y los ríos. Los Durrandon eran reyes de las tierras de la tormenta, un reino que entraba en crisis. El dominio llegó hasta quitarles algunas posesiones. Al sur sufrían por culpa de los dornienses, y Harren el Negro con sus hombres los habían expulsado del Tridente y de las tierras al norte de Aguas Negras. Aún así, Argilac el Arrogante fue un rey que logró establecer su reino, pero para cuando Aegon mostró interés en Poniente, este ya era un hombre mayor. En cuanto a Harren el Negro, este rey había dedicado sus años a la construcción de un gran castillo, el más grande que nunca ha existido, el cual estaría junto al Ojo de Dioses, un gran lago. Harren el Negro era temido y no había un rey que se sintiera en más peligro que Argilac el Arrogante, cuyo reino se volvía cada vez más frágil y solo tenía una heredera. Por lo mismo, Argilac tuvo la intención de aliarse con los Targaryen, pidiendo a Aegon se case con su hija, pero este se negó, señalando que ya tenía 2 esposas y no necesitaba otra. Pero respondió con otra oferta, envió un mensaje y le pidió a Argilac que le diera ciertas tierras y que el matrimonio mejor fuera con su hermano bastardo Orys Baratheon.
Argilac no aceptó estos términos, y el rey de la tormenta no pretendía que su hija se casara con el hermano bastardo de nadie, por lo que mandó cortar las manos del emisario y se las devolvió a Aegon en una caja, con una carta que decía: «He aquí las únicas manos que recibirás de mí». Digamos que Aegon ya tenía algún plan sobre Poniente, pero este acto de Argilac el arrogante fue la gota que derramó el vaso. Aegon Targaryen reagrupó a sus aliados, los cuales no eran muchos. Entre ellos tenemos a los Velaryon y a los Celtigar. Tras atenderlos, él y sus hermanas fueron al Septo para orar a los 7 dioses. Unos días después, muchos cuervos salieron de Rocadragón con un mensaje a toda la gente de los 7 reinos de Poniente. Ese mensaje decía que de ahora en adelante en Poniente solo habrá un rey. Quien hincara la rodilla ante Aegon Targaryen conservará tierras y tendrá títulos. Quienes se alcen en contra serán derribados, humillados y destruidos. Un día, Aegon y sus aliados, los cuales eran pocos, algunos dicen que 3000 hombres, otros dicen que solo unos centenares, desembarcaron en la costa de Bahía de Aguas Negras, en la orilla norte, donde se alzaban 3 colinas. Esta zona era una región constantemente disputada, y a pesar de eso, este lugar no estaba defendido, por lo que Aegon, sin problema y rápidamente, allá por la colina más alta, ordenó erigir un fuerte de madera y tierra. Este fuerte tan simple se llamó el Fuerte Aegon. Luego, mandó a sus hermanas a obtener la sumisión de los castillos más próximos. Unos se rindieron fácilmente, como los Rosby. Otros llegaron a poner un poco de resistencia, como los Stockworth, que dispararon flechas contra Visenya y su dragón Vhagar. El dragón dio una pequeña muestra del poder, y los Stockworth optaron por rendirse rápidamente. Hubo quienes sí querían poner a prueba las intenciones de Aegon. Fueron Lord Darkling de Valle Oscuro y Lord Mutton de Poza de la Doncella. Estos unieron fuerzas, y con 3000 guerreros pretendían empujar a los invasores Targaryen de regreso a Rocadragón. Aegon mandó a Orys Baratheon a atacar mientras él con su dragón Valerion cayó sobre el enemigo, y atacó también. Ambos señores cayeron en batalla. El hijo de Darkling rindió su castillo, y el hermano de Mutton también. Esto ayudó mucho a la causa de Aegon, ya que Valle Oscuro gozaba de buena riqueza gracias a las ganancias que obtenían por el constante comercio. Los conquistadores se hicieron con gran parte del botín. La conquista nos mostró mucho de quiénes eran y cómo eran los 3 hermanos Targaryen que pretendían conquistar los 7 reinos. De Aegon, sin duda siempre fue un enigma. Portaba la hoja de acero Valyrio Fuego Oscuro, era de los mejores guerreros en la época. Era serio y no tenía muchos amigos salvo su hermano Orys Baratheon, pero a pesar de ser severo, también era misericordioso, aceptando como aliados a los enemigos. En cuanto a Visenya, ella era una mujer guerrera y un poco fría. Portaba la espada de acero Valyrio Hermano Oscura. Su belleza era poco común, era una belleza más austera y dura, era severa e implacable. Algunos decían que era hasta bruja. Visenya era totalmente fiel a Aegon. Rhaenys era la menor de los 3 conquistadores. Era más creativa, traviesa, curiosa, impulsiva y fantasiosa. No era tan guerrera, sino más bien un amante del arte y también amaba pasar tiempo a lomos de Meraxes, su dragón. Rhaenys no era tan fiel a Aegon, le gustaba estar rodeada de otros hombres también. Y bueno, siguiendo con la conquista, Aegon aceptó la rendición de los primeros castillos que sometió. Los lores y sus hombres se presentaron ante él en el fuerte de Aegon, y todos depositaron sus espadas ante sus pies. Al enemigo rendido le concedió sus tierras y títulos, mientras que a sus antiguos partidarios les otorgó nuevos honores. Por ejemplo, a Daemon Velaryon, señor de las mareas, se le nombró maestro de los barcos y un puesto al frente de la flota naval. A Tristan Missy, señor de Bailapiedra, se le nombró maestro de leyes. Crispan Celtigar fue el maestro de la moneda. Y Orys Baratheon fue proclamado como el escudo, el más leal apoyo y la mano derecha de Aegon, considerando en la historia a Orys Baratheon como la primera mano del rey. Los Targaryen, por sus costumbres, no tenían un emblema, y para seguir las tradiciones de Poniente, se desarrolló el famoso escudo Targaryen, que representaba un dragón rojo de 3 cabezas sobre campo negro, y sirvió como señal para los lores de Poniente de que Aegon ya era digno de ser un rey de Poniente. Fue por estos momentos cuando al conquistador se le coronó por parte de Visenya, y Rhaenys lo proclamó ante todos los presentes como Aegon, el primero de su nombre, rey de todo Poniente y escudo de su pueblo.
Los dragones rugieron y los presentes lo celebraron, pero nadie gritó con más fuerza que el pueblo llano, que pudo presenciar este momento histórico. Los 7 reyes no estaban de acuerdo con esta nueva amenaza, por lo que empezaron a reunir sus ejércitos. El oeste y el dominio, el rey Loren Lannister y el rey Mern Gardener, buscaron una alianza. En las tierras de los ríos, Harren convocó a sus hombres. En las tierras de la tormenta, Argilac también hizo lo propio. En Dorne, la princesa Martell dijo que se aliaría con los Targaryen contra Argilac, pero que se les viera como igual, no como súbditos. En el valle, el niño rey del nido de águilas, Ron el Arryn, también ofreció apoyo a Aegon, pero con ciertas condiciones. Y en el norte, Torgen Stark convocó a sus abanderados y consejeros para discutir acerca del nuevo pretendiente a rey. Por lo tanto, el ahora nuevo rey Aegon I Targaryen había empezado la conquista, y nada lo pararía. A pocos días de la coronación de Aegon, en donde desembarcó, su ejército se volvió a poner en marcha. El grueso de sus huestes se dirigió al sur, hacia Bastión de Tormentas, al mando de Orys Baratheon, y le acompañaba la reina Rhaenys Targaryen y su dragón Meraxes, mientras que la flota, a cargo de Daemon Valerion, puso rumbo al norte, con dirección a Puerto Gaviota y el Valle. Con ellos fue la reina Visenya y su dragón Vhagar. En cuanto al rey, Aegon el Conquistador se dirigió hacia el Ojo de Dioses, buscando llegar a Harrenhal, la gran fortaleza de Harren el Negro. Esa fortaleza era símbolo de orgullo y obsesión por parte de Harren, y recientemente se había terminado, justo cuando Aegon desembarcó. Los Targaryen sí encontraron obstáculos en la conquista. Por ejemplo, en el sur, Orys Baratheon se topó contra los lores Errol, Fell y Buckler, abanderados de Bastión de Tormentas. Aparecieron de la nada, cuando el ejército cruzaba el rodeo, y los atacaron, para luego desaparecer de nuevo entre los árboles. En el norte, la flota de los conquistadores se topó con la flota enemiga de los Arryn, engrosada por navíos bravosíes. Se terminaron enfrentando por Puerto Gaviota. La flota de los Targaryen perdió, y Daemon Velaryon cayó en la batalla. Incluso al propio Aegon lo atacaron 2 veces en la orilla sur del Ojo de Dioses. Pero aún así, los conquistadores no se rindieron. Por ejemplo, los hombres del valle destruían y capturaban barcos Targaryen, pero no pudieron responder cuando Visenya atacó con su dragón. En el sur, los que atacaron al ejército de Orys Baratheon se vieron imponentes contra la furia de Rhaenys y Meraxes, cuando este dragón escupió fuego sobre los bosques. Pero el verdadero poder de los Targaryen se mostró cuando Aegon llegó a Harrenhal. A pesar de que la casa Hor gobernó por varios años las tierras de los ríos y las islas, los vasallos en verdad no sentían mucho aprecio por este rey tirano, por lo que las tierras de los ríos se alzaron en contra de Harren, apoyando a los conquistadores. Los primeros en aliarse fueron los Tully, encabezados por Edmund Tully, de Aguas Dulces, y poco a poco los señores de las tierras de los ríos siguieron los pasos de los Tully, aliándose a la Casa del Dragón, y dando por completo la espalda a Harren el Negro. Claramente Harren se dio cuenta de que no habría oportunidad alguna, y decidió refugiarse en su gran y formidable fortaleza. Pero Aegon no estaba para asedios, así que buscó izar una bandera blanca para poder parlamentar con Harren el Negro. Ambos reyes iban acompañados de sus respectivos maestres y un abanderado, así que sí se sabe exactamente de qué hablaron. «Ríndase ahora», ofreció Aegon, «y podrá seguir siendo el señor de las Islas de Hierro. Ríndase ahora y sus hijos vivirán para gobernar después de usted. Tengo 8000 hombres alrededor de su fortaleza». «Me da lo mismo lo que hay alrededor», respondió Harren. «Harrenhal es alta y resistente, pero no tan alta para que no puedan pasar los dragones. Los dragones vuelan», dijo Aegon. «La fortaleza está hecha de piedra», replicó Harren, «y la piedra no arde. Cuando se ponga el sol, será el fin de su linaje», sentenció Aegon. Se dice que Harren, al final de la discusión, escupió y regresó a su castillo. Dijo a sus hombres que daría premios y gloria a quien matara al dragón. Se retiró a su torre, rodeado de guardias, y cenó con los hijos que le quedaban, ya que 2 de sus hijos perecieron durante la llegada de Aegon a la Tierra de los Ríos. En fin, el rey Aegon diseñó su plan, por lo que esa misma noche, a lomos de Valerion, decidió volar muy alto, para luego descender contra Harrenhal. El terror negro demostró la ira Targaryen. El fuego negro de Valerion besó a Harrenhal. Esto era algo increíble. Ese fuego era capaz de derretir la piedra, destruyendo parte de Harrenhal.
y acabando con la vida de Harren y su familia, y de esta forma extinguiendo a la casa Horn. Harrenhal se convirtió en uno de los 7 infiernos, se nombró a Edmund Tully como Señor Supremo del Tridente, y en cuanto a las Islas de Hierro, eligieron a un nuevo líder, Beacon Greyjoy, quien optó por rendirse ante Aegon el Conquistador. De mientras, Orys Baratheon y la reina Rhaenys continuaron su marcha hacia las Tierras de la Tormenta. Aquí los aliados de Argilac fueron más leales y se enfrentaron al ejército conquistador, y Argilac hizo acto de presencia en la batalla, desafiando a sus enemigos y no queriendo morir como Harren el Negro. Efectivamente, y como muchos creeríamos, en esta batalla cayó una gran tormenta, que complicó la situación para ambos ejércitos. Y ahí estaba Rhaenys con su dragón Meraxes. El fuego dragón era implacable e igual de mortífero aunque estuviera la lluvia. En la batalla, Orys Baratheon se topó cara a cara contra el rey Argilac el Arrogante. Orys le dio la oportunidad al viejo rey de rendirse, pero Argilac no buscaba eso. El rey de la tormenta logró su cometido. Murió en el campo de batalla, con la espada en mano, y no cocinado dentro de su castillo. Después de esto, su ejército se rindió y huyó. Durante unos días, se temió que Bastión de Tormenta sufriera lo mismo que Harrenhal, pues la hija de Argilac el Arrogante cerró el castillo y se proclamó reina. Sus soldados no aguantaron y la traicionaron. Con una bandera blanca salieron del castillo y entregaron a Argela desnuda y encadenada ante Orys Baratheon. Este la cubrió con su capa, le ofreció una copa de vino, le habló de la valentía de su padre para consolarla y finalmente la tomó como esposa, adoptando el lema, el emblema, el hogar y las armas de la casa Durrandon. Ya controladas estas 2 principales amenazas, Aegon dio a entender a los otros reyes que iba con todo. Los norteños seguían reuniéndose y en el valle, la reina regente Sharra, madre del pequeño rey Ronel, se aisló en su fortaleza. Se dice que Sharra era hermosa y le envió un retrato a Aegon para tratar de seducirlo y proponerle un matrimonio, y que nombrase a su hijo el heredero. Al parecer, este le ignoró. Mientras Aegon seguía en su campamento por allá en el Ojo de Dioses, los 2 reyes del oeste se aliaron, el rey Mern IX Gardener del Dominio y el rey Loren I Lannister de las Tierras del Oeste. Ellos formaron el ejército más grande y fuerte jamás visto en Poniente, al que Mern llamaba Nuestro Puño de Hierro. Eran entre 50,000 a 60,000 hombres. Este ejército comenzó una marcha lenta y Aegon, con un ejército menor, emprendió una marcha un poco más rápida para encontrarse con su enemigo. En la villa de Septo de Piedra se le unieron a Aegon sus 2 reinas junto con sus respectivos dragones. A la batalla que está por venir se le conoció como la Batalla Campo de Fuego, y fue el único momento en que aparecieron los 3 dragones peleando al mismo tiempo contra un enemigo. El mando del ejército de Aegon fue Jon Mutton, uno de los primeros enemigos que se aliaron a la Casa del Dragón, mientras que el rey planeó pelear en el aire con sus hermanas y sus dragones. La batalla se dio en una gran llanura y Aegon se percató de la ausencia de la lluvia y también de la hierba y trigo seco. La batalla empezó y cuando todos estaban en campo abierto, Aegon y sus hermanas sobrevolaron al enemigo y usaron el fuego de sus dragones para atacar. Todo comenzó a arder, la hierba seca y con ello también el gran ejército rebelde. El viento avivó las llamas y llevó el humo hasta la avanzada de los reyes Lannister y Gardener, provocando pánico y caos en el ejército enemigo, mientras que parte del ejército Targaryen aguardó con arcos y lanzas y atacaban a los oponentes que salían de aquel infierno. Más de 4,000 hombres perecieron en las llamas y otros 1,000 por armas de manos. Decenas de miles sufrieron quemaduras graves. Entre los muertos estaban el rey Mern IX, así como todo su linaje, siendo esta otra casa extinta. Campo de Fuego fue otra gran victoria para Aegon, aunque Visenya sufrió una herida en el hombro por una flecha, pero nada grave. El rey Loren Lannister sobrevivió al evento y logró ponerse a salvo, pero al día siguiente fue apresado, por lo que también se rindió y depositó su espada y corona a pies de Aegon. Aegon, fiel a sus promesas, lo perdonó y lo nombró señor de Roca Casterly y guardián del oeste, y muchos vasallos de Lord Loren Lannister, al igual que lores del dominio, siguieron su ejemplo. Enseguida, Aegon Targaryen partió a Alto Jardín. Ahí estaba el mayordomo Harlan Tyrell, que sirvió a los Gardener. Este fue nombrado señor supremo del Mander, y lo nombró guardián del sur, y le otorgó las tierras del dominio. Después, Aegon pretendía seguir su marcha al sur, pero tuvo que cambiar su rumbo hacia el norte,
ya que había una amenaza que andaba por el cuello. Esta amenaza, lógicamente, eran los norteños. El rey Aegon avisó a sus hermanas y a sus vasallos, y cuando Tormund Stark y los norteños llegaron al Tridente, se encontraron al ejército de Aegon el Conquistador. Estaban los señores del río, hombres de Poniente, hombres de las tierras de la tormenta y del oeste, y además estaban los 3 dragones sobrevolando la zona. Los norteños trataron de persuadir a su rey, Tormund Stark, de atacar al ejército de Aegon de diversas formas, pero el rey norteño inteligentemente optó por arrodillarse ante el conquistador, salvando así miles de vidas. Cuando se levantó, ya no era el rey en el norte, sino señor de Invernalia y guardián del norte, y desde ese momento se conoció a Tormund Stark como el rey que se arrodilló. Después de esto, una vez más, Aegon y sus hermanas se separaron. Visenya fue al valle de Arryn, Rhaenys fue a Lanza del Sol, en Dorne, y el rey Aegon fue al sur, a Antigua. En el valle de Arryn, Shara Arryn había protegido lo más que pudo sus tierras y castillo. Pero todo fue inútil, el dragón de Visenya aterrizó sin problema en el patio de Nido de Águilas, y cuando Shara Arryn supo del suceso, rápidamente se dirigió a hacerle frente, pero descubrió a su hijo, el rey Ronel, sentado sobre las rodillas de Visenya, preguntándole a su madre si podía dar la vuelta en el dragón de la dama. Shara no objetó, y reunió las coronas de ella, su hijo y su difunto esposo, para darlas como símbolo de rendición, incorporando el valle de Arryn al reino de Aegon. En cuanto a la misión de Rhaenys, nada salió como se esperaba. Cada fortaleza en Dorne en donde llegaba a aterrizar estaba prácticamente desierta. Solo había mujeres ancianas y niños. Cuando llegó a Lanza del Sol, se encontró con la anciana princesa Meria Martell, a quien algunos llamaban el Sapo Amarillo. Una anciana gorda, ciega, casi calva y abolsada, pero era muy inteligente. Meria, cuando recibió a Rhaenys, en pocas palabras le dijo que Dorne no tendrá rey. Rhaenys prometió que regresarían con fuego y sangre, y el Sapo Amarillo respondió: esas son sus palabras, las nuestras son: nunca doblegado, nunca muerto. Aquí nadie los quiere. Si vuelven será a vuestra costa. Por lo que Dorne no pudo ser conquistada en ese momento. Mientras tanto, Aegon llegaba a Antigua, una de las ciudades más importantes y antiguas de Poniente, y donde habita la casa Hightower y centro de la fe de los 7. Aegon y su ejército estaban listos, pero se encontraron con que Antigua tenía abiertas las puertas a él y su ejército, y que la fe de los 7 y los Hightower se someterían a la autoridad de Aegon. El Septón Supremo reconoció a Aegon como rey, y fue coronado por segunda vez en el septo estrellado de Antigua, pero ahora con reinos conquistados y con cientos de testigos, considerando esta coronación como la coronación oficial del nuevo rey de los 7 reinos, aunque Dorne en verdad no fue conquistada. A Aegon se le dio el siguiente título: Aegon I Targaryen, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, un título que reclamaba autoridad sobre Dorne, aunque estos se resistieron. Poco después de la coronación, se reorganizó el reino y acabó la guerra. Hubo alguno que otro problema, pero el nuevo rey logró controlar las rebeliones. Muchos creían que Aegon gobernaría los reinos desde Antigua o en Rocadragón, pero la decisión fue otra y sorprendió a muchos. Se fundó la capital de Poniente, en donde desembarcó Aegon y sus hermanas por primera vez con el fin de iniciar la conquista, lo que ahora conocemos como Desembarco del Rey. El fuerte Aegon comenzó a crecer poco a poco, y se creó en 59 días el Trono de Hierro, con las espadas de los enemigos vencidos, usando el fuego dragón de Valyrian para fundirlas y empezar a darle forma. Aegon tenía 27 años cuando se hizo con la conquista de los 7 reinos, y tenía la obligación de gobernar un reino recién formado. Las 7 monarquías rara vez estaban en paz, y para unirlas bajo una sola autoridad hacía falta un hombre sin igual, y gracias a los dioses antiguos y los nuevos, ese fue Aegon I Targaryen. Tenía visión y determinación, y configuró el rumbo de la historia durante los años venideros. Los conquistadores fueron testigos de ver nacer una nueva ciudad alrededor del fuerte de Aegon en Desembarco del Rey, una ciudad que poco a poco rivalizaría a Lannisport o Antigua. Aegon buscaba granjarse el respeto de sus vasallos y del pueblo llano, en donde ayudó muchas veces la reina Rhaenys, la cual tenía buena relación con el pueblo, mientras que Visenya era más alejada de esto y prefería preocuparse por otras cosas. Todo iba bien hasta que sucedió la primera guerra dorniense. Aegon emprendió la conquista de Dorne de nuevo, consiguió algunos castillos y fueron varios años de tragedia y derramamiento de sangre. Pero hubo una desgracia. Fue durante esta guerra
que la reina Rhaenys falleció, junto a su dragón Meraxes, o al menos lo que se tiene registrado oficialmente, ya que nunca supimos qué pasó con el cuerpo de la reina. Esta guerra contra Dorne también provocó el surgimiento de la Guardia Real, ya que los dornienses también atacaban, y en una ocasión el rey Aegon y la reina Visenya fueron atacados en las calles de Desembarco del Rey. Si no hubiera sido por Visenya, puede que Aegon no hubiera sobrevivido ese día, y fue Visenya quien escogió a los 7 miembros que protegerían al rey, todos ellos caballeros, y para sus votos se inspiró en la Guardia de la Noche. La furia del dragón era imparable. Pasó un rato y la guerra seguía, hasta que la princesa Meria Martell, el sapo amarillo, falleció. Y Naemor Martell, su hijo y heredero, buscó acabar con la guerra, y envió a su hija Deria a Desembarco del Rey para firmar la paz. Deria iba acompañada de nobles y llevaban los restos de Meraxes como símbolo de respeto a Aegon. Aegon decidió escuchar a los recién llegados, y Deria pedía la paz, una paz entre dos reinos considerados iguales. Aegon se quería negar, por lo que Deria se acercó al rey y le entregó una carta escrita por su padre. El rey la leyó, la quemó y enseguida partió a Rocadragón. Al otro día volvió y firmó la paz. Nadie sabe qué decía la carta. Dicen que cuando la leía, Aegon comenzó a sangrar de la mano. Unos dicen que la carta estaba embrujada, otros que apretó la carta muy fuerte por lo que decía. La verdad, nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que Aegon nunca compartió dicha información, y corren muchas teorías alrededor de este suceso. Después de esto, el reino prosperó, y en su mayor parte triunfó la paz, la sabiduría y la tolerancia. Su primogénito fue con la reina Rhaenys, al que se le dio el nombre de Aenys, mientras que Maegor fue su segundo hijo, el cual tuvo con Visenya. Lamentablemente la relación entre Aegon y Visenya nunca fue afectuosa, y con el tiempo se volvía más distante. Se dice que Aegon prefería estar lejos en Rocadragón y dejar a Visenya en Desembarco del Rey supervisando la construcción de lo que ahora sería la Fortaleza Roja. El rey Aegon I Targaryen vivió muchos de sus años viajando por los reinos y manteniendo calmada a la religión de la Fe de los Siete. Aegon murió donde había nacido, en Rocadragón. Se explica que estaba sentado en el salón donde tenía la mesa pintada, contándole historias de la conquista a sus nietos Aegon y Viserys, y que de un momento a otro se tambaleó y cayó al suelo. Su cuerpo fue quemado en Rocadragón como era costumbre de los Targaryen, y su hijo Aenys fue quien lo sucedió en el trono como rey. De los 3 hermanos conquistadores, Visenya fue la última en morir, y dedicó mucho de su vida a apoyar en muchas decisiones a su hijo Maegor, y fue una base fundamental para que éste pudiera llegar a ser rey. Muchos creen que Visenya tuvo que ver en la muerte de su hijastro, el rey Aenys I Targaryen, por lo que se le llegó a decir matarreyes y matasangre. Pero la verdad es que a Visenya se le recuerda más por ser una gran guerrera y fiel esposa de Aegon Targaryen. Visenya, al igual que Aegon, murió en Rocadragón durante el reinado de Maegor I Targaryen, a quien también conocemos como Maegor el Cruel. Y eso es todo de momento, mis descendientes valirios. Una sesión muy importante la que tuvimos hoy. Si te gustó el video y la información, no dudes en suscribirte si aún no lo has hecho. Y si tienes algo que aportar, con gusto leeré tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.